Shalom Aleichem, que la paz sea con ustedes. Shabbat Shalom a todos ustedes y Shavua Tov a todos cuantos escucharán estas presentaciones a lo largo de la semana. Continuamos con la segunda sección de la parte número 12 de la investigación bíblica, el Elohim de Israel entre el Tanaj y el Brit Hadashah. Esta parte número 12 tiene como título Adonai Eben Negev, o Elohim de Israel, quien es piedra de tropiezo. Recordamos antes de todo que es importante tener en cuenta la introducción a toda esta serie, porque es el lugar o la presentación donde damos sentido a todo lo que presentamos, ¿no? El tema principal que estamos siguiendo es conocer una y otra vez o de otro punto de vista, basado en otro argumento, en otro fundamento, la identidad o cuál es la identidad del Elohim que se manifestó en el Tanaj como Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, y quién es el que se manifestó en Brit Hadashah. ¿Ya? Siempre hay esta confusión entre los dos libros de la Biblia y la gente en general interpreta y cree que en el Tanaj está el padre del Mashiach y que en el Brit Hadashah está el Mashiach. Cosa que vemos que estamos probando durante esta serie que no es así, sino que en el Tanaj es el mismo Redentor, Yeshua, único Salvador desde la tierra de Egipto. No vamos a conocer y no conocimos otro Elohim, ni vamos a tener otro Salvador excepto a Él. Por lo tanto, no hay un Elohim en el Tanaj que mandó un hijo en el Brit Hadashah, y no hay un hijo en Brit Hadashah que tiene un padre en el Tanaj. El mismo Elohim que se manifestó en el Tanaj es el mismo Redentor que se manifestó como mi Goel, como mi pariente más cercano en Brit Hadashah. Con todo esto no significa que Yeshua, el Redentor de Israel y Elohim de Israel, no tiene a su propio Padre. Por eso es importante tener en cuenta la introducción a esta serie, sea en escrito, sea en audio. Bueno, en esta segunda parte intentaré ser más breve, lo digo en broma, no va a ser posible, pero continuamos tratando de entender qué es lo que presenta Isaías capítulo 8, verso 13 al 14, la cita principal que hemos leído en la parte anterior. Lo vamos a repetir por si acaso para los que no la recuerda. Isaías capítulo 8, verso 13, 14, dice, a Adonai de los ejércitos, al Elohim de Israel, a Jehová, ¿no? A Elohim de los ejércitos, a él tratad como santo, y si él es vuestro temor, y si él es vuestro temblor, entonces él será vuestro santuario. ¿No? Hay dos condiciones bastante claras, lo hemos visto en la parte A, la parte anterior. Pero será piedra de tropiezo y roca de escándalo para las dos casas de Israel, red y trampa para los habitantes de Jerusalén. ¿Vale? No para el mundo, sino para las dos casas de Israel, y no por nada se involucran los dos reinos. ¿Vale? Cuando Isaías 8 fue compartido, ya los reinos del norte, los reinos del sur, ya quedó separados, y cuando llegó de verdad el Redentor, el que fue piedra de tropiezo, pues el reino del norte, la casa de Efraín, ya no existía. Como nación, como organización, como pueblo real, sí, como linaje, sí que existió y sigue existiendo, ¿no? Nosotros somos descendientes de Israel, del reino del norte o del reino del sur, de la casa de Judá o de la casa de Efraín, cada uno según Elohim conoce su linaje, su descendencia. Bueno, esta es nuestra cita principal. Vimos entonces que en Isaías 8, 13, 14, el mismo Elohim, quien se reveló en el Tanaj, dijo que será una piedra con la cual tropezará las dos casas de Israel. Luego en Isaías 28, verso 16, que también hemos visto, se nos describen ciertos detalles sobre cómo habrá de ocurrir el hecho que él será motivo de tropiezo para Israel. Así nos revela parte de cómo se realizará su plan. Les invito a que ustedes, los que no vieron la parte
anterior del Shabbat pasado, que vean la parte A, ¿no? La parte 1 de la parte número 12, ¿vale? Para decirlo de este modo. En otros pasajes se nos ofrece más detalle, pero yo deseo que ustedes conecten al Elohim del Tanaj desde lo que afirmó a lo que hizo, ¿no? Que puedan observar esta secuencia, ¿vale? Dejando que ustedes indaguen, si lo desean, cómo se llegó a ser motivo para el tropiezo y cómo se nos reveló esos detalles al respecto, porque están en las escrituras detalles que nos identifican las pautas, los pasos a seguir, cómo se convirtió Elohim en piedra de tropiezo, cómo tropezaron. Bueno, hay muchos detalles en las escrituras, pero no hace el énfasis del tema, sino el asunto de quién es esta piedra. Y ¿no? Tratamos de ver que el que dijo seré, se hizo. Entonces, ¿quién es quien se hizo? Porque sabemos o se interpreta que el que dijo que será piedra de tropiezo es el padre de Yeshua. Pero vimos y vamos a ver que en Brit Hadashah se nos confirma que el que dijo seré piedra de tropiezo en realidad era Yeshua. Fue Yeshua la piedra de tropiezo para la casa de Israel. Lo vimos en la primera sección de esta serie, de este capítulo número 12, de esta parte 12, y también lo vamos a ver en esa segunda sección. Una vez pasando a los libros del Brit Hadashah, vimos en el libro de Hechos, capítulo 4, versos 11 y 12, cita que hemos citado en la parte anterior, que esta piedra angular sobre la cual se edifica todas las enseñanzas hebreas y toda la estructura que completa la casa de los redimidos, está resumida dentro de la persona del que es nuestro Mashiach, Yeshua. Así continuaremos esta segunda sección observando los detalles que el Brit Hadashah nos provee sobre la identidad de la piedra, del que es la piedra angular y a la vez piedra de tropiezo. Observamos que por contraste con las demás naciones, cultos y religiones que el enemigo ha sembrado en este mundo, mientras que las deidades de las naciones son comparados también con rocas, según Deuteronomio 32, verso 31, el Elohim de Israel es una roca viviente. Así vamos a leer en 1 de Pedro, capítulo 2, de verso 4 al 8, donde dice, acercándoos a él la piedra viva, que fue ciertamente rechazada por los hombres, pero delante de Elohim es elegida y preciosa. También vosotros sed edificados como piedras vivas en casa espiritual, para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Elohim por medio de Yeshua HaMashiach. Es decir, una ofrenda para el Padre de Yeshua. Por esto, continúe la escritura. He aquí, pongo en Sión la piedra de ángulo, escogida y preciosa, y el que cree en él jamás será avergonzado. De manera que para vosotros que creéis es de sumo valor. Es decir, como vimos en la cita de Isaías capítulo 8, que la cita está dividida en dos secciones, una parte de amor o bendición y la segunda parte de juicio y justicia. Exactamente aquí vamos a ver las dos divisiones, los dos brazos de Elohim, la justicia y el amor. De manera que para vosotros que creéis, es decir, para los que confían en él, es de sumo valor, es decir, es de amor. Aquí vemos el amor. Pero para los que no creen, aquí vemos la justicia, ¿no? La piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca de escándalo. ¿Vale? Por si acaso que alguno, alguno no tiene claro lo que es roca de escándalo y piedra de tropiezo, pues que pueden buscar otros entendimientos. Aquí se repiten los dos sentidos, piedra de tropiezo y roca de escándalo, porque algunas ediciones lo citan diferente. Así que por una parte lo vemos como cabeza del ángulo, es decir, que sobre él está edificada toda la construcción de todo el pueblo redimido, razón por cual él vino a los suyos, porque eran suyos, el pueblo de Israel es suyo, ¿no? Vino a ellos, se hizo pariente más cercano, se hizo Goel, como dijo, yo soy tu único Salvador, no hay otro desde la tierra de Egipto, no habrá otro nunca. ¿Ah? Y entendemos
¿Por qué razón el padre de Yeshua no puede salvar? Porque debería hacerse el Goel, cosa que no se hizo. Entonces, la piedra del can de, de la cabeza del ángulo es Yeshua, porque sobre él se edifica toda la redención y todo el pueblo siendo suyo. Y además, él mismo, aquí Pedro bien lo identificada, piedra de tropiezo, no solamente cabeza del ángulo, sino también piedra de tropiezo. No solamente roca angular, sino piedra de tropiezo o roca de escándalo. Entonces, aquí no sé qué le pasó a Pedro, quizás se equivocó de cita o quizás estaba en razón y el Ruaj habló por medio de él, tal como habló por medio de los profetas, ¿no? Él mismo decía en su primero y el segundo libro que el que hablaba a los profetas, ya que los profetas no hablaban de su propia concupiscencia, sino que hablaban palabras de quién, palabras del Ruaj. Y él dice claramente que el Ruaj que habló por medio de los profetas era el espíritu o el Ruaj del Mashiach, es decir, de Yeshua. Entonces, Yeshua, como Adonai, hablaba sobre sí mismo por medio del profeta: yo pongo en Sion una piedra de tropiezo, seré roca de escándalo para las dos casas de Israel. Entonces, en todas sus facultades, Pedro dijo: él es cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca de escándalo, ¿vale? El que quiere dudar, pues que puedan dudar de las escrituras o que se dejan las escrituras, que se crea su propia Biblia. Nosotros creemos lo que este discípulo que sirvió a Yeshua, que es nuestro hermano, Yehudim de la casa de Israel, pues nos compartió. Es aquí donde se revela la actitud del espíritu de aquellos sin temor, ¿no?, y sin temblor. Reconocen las dos palabras, las dos características que la cita de Isaías 8:13 al 14 menciona, ¿no? Sin temor y sin temblor hacia Elohim, porque ellos tendrán misericordia, los demás pues recibirán roca de escándalo, tropezarán y caerán. Los que no tienen temor y le falten temblor. Así, aquí aparecen también el juicio. Aquellos tropezarán. Es decir, para los que no creen, dice nuestra cita de Pedro, la piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza del ángulo, piedra de tropiezo, roca de escándalo. Aquellos tropezaron, siendo desobedientes a la palabra. Entendamos por qué fueron tropezaron. Por desobediencia, pues para eso mismo fueron destinados. Vamos a explicar un poquito qué es lo que transmite eso. Quiere decir que tales personajes, al no ver ni encontrar en Yeshua lo que ellos esperaban encontrar en la senda, encontrar en él, se encaminaron en la senda de los que van rumbo eh, hacia la perdición, ¿no? Hacia destrucción, como todos los desobedientes, como toda descendencia de Adán en Caín. ¿Ah? Su destino está rumbo a perdición. Tenemos un audio en nuestro canal de YouTube, destinados a la destrucción. El rumbo hacia la perdición no es lo que Elohim eh, eh, preveyó para el ser humano, pero hay el libre albedrío del ser humano que elige creer o no creer. Todo el mundo conoce el verso de oro: porque tanto amó Elohim el mundo, bueno, conoce a través de la palabra Dios, porque tanto amó Dios el mundo que dio a su unigénito para que todo aquel que cree, no, aquí tenemos la condición, tenga vida eterna. Entonces, no para que todos tengan vida eterna, no, no lo dice así. Hubiese gustado a todo el mundo hacer lo que les da la gana, creer lo que quieran, hacer o no hacer nada, ser buenos o ser malos, porque a fin de cuentas, como Elohim es bueno, pues salvará a todos. No, aquí está la condición. Es texto de oro bien conocido entre las iglesias cristianas, pero casi ninguno se percata de la condición. El que cree en él, obviamente, él dijo: el que cree en mí guardará mi Torah. Entonces, ya vemos que todas las enseñanzas son encadenadas y no podemos separar nada. El mal no puede perdurar para siempre porque él es justo. Debe dejar que el que no quiere edificar sobre la roca viva, no quiere creer en el Ruach, dator de vida, es decir, en Yeshua, pues ande en el camino que parará
en la muerte eterna. Es la elección soberana de cada uno cambiar el rumbo de su destino, desde Caín, desde Adán, paga del pecado y la muerte, y creer en Yeshua para tener vida eterna o pagar con su propia vida por sus propios hechos. Es prescindible, por eso la cita nos indica, siendo desobediente a la palabra, es decir, no se encamina en lo que Elohim dispuso para ellos, no puede darle salvación en la transgresión. Pues para eso mismo fueron destinados, es decir, hay un destino para para la transgresión. ¿Va? Ese destino, la paga del pecado es la muerte, es un destino, no porque lo predestinó, sino porque es la causa y hay un efecto. Entonces, si pecamos, pues tenemos como consecuencia la muerte, ¿no? Entonces, el destino de todo desobediente, el decir que no quiere aprovechar lo que Elohim puso a su disposición, en ese sentido es desobediencia, ¿no? Porque él como padre, y yo tengo que respetarle, tengo que encaminarme en su camino. Al no respetar su palabra, que digo que es mi padre o mi esposo, soy desobediente a su palabra. Esa desobediencia me lleva a la muerte, no porque Él me destina, sino porque es la consecuencia del hecho que yo me separo de su protección, de su bendición. Bueno, nos estamos demorando mucho, voy a seguir con la presentación, porque no así vamos a explicar demasiado y se va a alargar este tema más de lo planificado. Bueno, es prescindible, o no, es imprescindible, mejor dicho, tener en cuenta el contexto de esta cita que leímos de parte del discípulo de Yeshua Pedro. Hay detalles relevantes que vale la pena rescatarlos para ubicarlos dentro de nuestro contexto respecto a la identidad soberana del Elohim y Redentor de Israel, es decir, Yeshua Adonai. Los edificadores que desecharon porque tropezaron con esta piedra fueron y son los mismos dirigentes de Israel, tanto en el pasado como en el presente, porque el espíritu no han cambiado. Si desean leer en Mateo 21, verso 44, verán que ellos entendieron bien que a ellos se refiere Yeshua cuando dijo los constructores desecharon la piedra angular. Vemos en el verso 3 del 1 de Pedro capítulo 2. Hemos leído el verso 4, vamos a volver al verso 3 y lo vamos a leer de 4 ediciones para observar un cierto detalle. Ya que habéis experimentado qué bueno es el Señor, ¿vale? Eso es lo que presenta este verso 3. Pues ustedes han saboreado que Adonai es bueno. Otra edición dice, puesto que han probado que el Maestro es bondadoso. Y en la cuarta edición, pues ustedes han probado que el Señor es bueno. Lo puse dos ediciones donde aparece la palabra Señor, una donde aparece Adonai y otra que la vierte como Maestro. ¿Vale? Y también hay 4 formas de expresar ese sentimiento: experimentado, saboreado, probado y comprobado, ¿no? También hay otra edición que presenta esta experiencia si de verdad lo hicieron, es decir, si de verdad probaron que bueno es el Señor, luego cita lo demás que quiere decir. Bueno, yo me quiero enfocar en esta palabra Señor, ya que habéis experimentado que bueno es el Señor. La palabra Señor, el interlineal griego, es curioso, ¿no? Que aparece en el verso 3, y a Él, ¿no? Ya que habéis experimentado a Él y vieron que bueno es, que aparece en el verso, perdón, repito. En el verso 3 aparece la palabra curios, ¿no? Que ha sido traducido con Señor. La palabra curios, recordamos que es la que, bueno, voy a repetir, en el Tanaj, en el texto hebreo, sustituyen las 4 consonantes de la palabra Adonai. Por eso, en esta otra edición que le leí, pues ustedes han saboreado que Adonai es bueno, ¿no? Ha sido traducido, es la forma de presentar
o sustituyeron esa edición mesiánica, no la nombré porque no es relevante, sustituyeron la palabra griega kurios, traducido en español con Señor, con el título Adonai, que a su vez pues viene de las 4 letras Yod, Hei, Vav, Hei. Otras ediciones mesiánicas incluso pusieron aquí un nombre que no lo voy a pronunciar porque es un invento eh, inexistente en el texto hebreo y una transgresión. Y otra edición pues han probado que el maestro es bondadoso. Nunca nadie se refiere al Elohim del Tanaj con el concepto que es el padre de Yeshua con maestro. Siempre el concepto de maestro ha sido aferrado o se ha usado como referencia a Yeshua, el maestro, el instructor, la Torah viviente, que es nuestro instructor y nuestro rabino, en ese sentido, el que tiene más conocimiento y nos enseña estos misterios. Pero en este caso, por una razón que yo la comprendo y la respaldo, en lugar de decir Señor o Adonai, dijo Maestro, porque el texto en realidad no se refiere al Padre de Yeshua como otros interpretan, sino que se refiere al mismo Redentor, quien es el Señor, ¿no? Quien es Adonai, y han probado, y los creyentes han probado que Él es bueno. Bueno, como le decía, esta palabra curios, Señor, que está en el verso 3, y en el verso 4 está donde dice acercándonos a Él, va esta palabra a Él, ¿no? La palabra curios del verso 3 y la palabra Él del verso 4 que aparece en el verso 4 nos indica hacia una misma persona de quien ha degustado el pueblo hebreo caminante por el desierto, ¿vale? Es una referencia al pasado. Vieron que bueno es y ustedes creyendo en él, en Yeshua, pues también degustaron de su bondad de la redención. Yeshua no es solo la bebida, sino también la roca de la cual brota el agua viva. Ahora bien, usando el típico lenguaje metafórico hebreo, pasando del fundamento sobre el cual edificamos la fe hacia una misma edificación, una fortaleza en cual hallamos amparo y cobijo, vemos que se nos presenta que esta roca se ha convertido en piedra labrada y hasta en piedra fundamental. En esta piedra angular, que es la base de la edificación del templo o de un templo viviente, de un templo espiritual. ¿Vale? Se nos expresa dos tipos o dos características o dos formas de presentarse el mismo Elohim. En el Tanaj se describe como roca, es decir, en quien nosotros eh, podemos edificar, y en el Brit Hadashah se describe como la fortaleza en cual nosotros tenemos amparo, ¿no? Igual al revés, Yeshua es el fundamento sobre el cual se edifica toda la fe hebrea y todos los demás creyentes son piedras vivas edificados sobre él. Y en el Tanaj igual lo vemos como fortaleza. En otras presentaciones ya hemos descrito este sentido donde Elohim es nuestro baluarte, nuestra ciudadela donde podemos encontrar refugio. Así que en varias ocasiones las dos naturalezas de su obra se refleja en el Tanaj, pues como expresión de Elohim en todo su poder, de su naturaleza como soberano ante su pueblo, ante las demás naciones como creador y por comparación todopoderoso con las demás deidades. Pero al ser mi redentor, y ya que hay leyes específicas en cuanto a cómo debe ser el redentor, pues se dispuso a ser redentor. Y así se nos presenta, como vimos en la parte 11, Adonai, nuestro Mashiach. ¿Vale? Porque no tenemos dos Mashiach, no tenemos dos salvadores y no conocemos otro, como él mismo dijo. ¿No? No creemos en dos salvadores. Shema, uno solo. Ejad, ¿no? Numérico singular. Así que mientras en el Tanaj la roja describe y exalta el poder del Elohim viviente como soberano entre todo y todos, en el Brit Hadashah hallamos al Elohim como el único salvador, ilustrado a través de la metáfora piedra. En las palabras, la piedra bien probada, vemos una alusión hacia la vida del Redentor, que ha sido desechado como el Mashiach por los mismos que esperaban al Mashiach.
Este es el colmo, ¿no? Pero es así un paradojo. Hubo y habrán muchos dichos Mesías o ungidos, y pocos se pararán a probar cuán verdaderos son estos ungidos. Vimos en partes anteriores que Yeshua no se exaltó ante el público ser quien es, sino que probó su identidad, es decir, lo mostró de una forma real para que una persona que razona y escudriña, comprueba, pueda encontrarlo, ¿no? Para que el que lo comprenda no queda avergonzado en su fe en Yeshua como el Mashiach, nuestro Elohim. Y es el consejo, la exhortación para nosotros, que no nos conformemos con lo que creemos, sino que probemos la identidad del Mesías en cual uno cree, ¿no? La identidad, la forma, a ver si coincide con la descripción del Tanaj, de las Escrituras, y encaja en el perfil para que sea, si cumple las leyes que la misma Tanaj, la misma Torah nos indica cómo debe ser, cómo tiene que ser y quién puede ser el Redentor. ¿Vale? Solamente cuando una persona chequea todas estas fuentes puede decir, conozco quién es mi Salvador, conozco quién es el Mashiach, mi Salvador. Que así sea, que todos puedan conocer, como dijo Moisés, me gustaría que todos conozcan y que todos sean profetas, es decir, tener una conexión directa y ser edificadores para los demás. La piedra desechada ha sido hallada por otros hebreos creyentes como una piedra bien probada. Algo desechado es sinónimo a muerto, ¿no? En apariencia, pero volvió a vivir de nuevo. Más aún, esta piedra no solo vive, sino que contiene la plenitud de la vida y es capaz de vivificar a otros. ¿Vale? Al Ruach vivificante, el segundo Adán, el Elohim Jai, Elohim vivo, a él sea la honra por su bondadosa paciencia para con nosotros. En primera de Pedro, capítulo 2, verso 3, dice, habéis gustado que Adonai, ¿no? Está la palabra en griego kurios, traducido al español Señor. Adonai es la palabra en hebreo que sustituyen o la forma como se vocalizan las cuatro letras. Habéis gustado que Adonai es benigno. Pedro parece que hizo una referencia al Salmo 34, verso 8, donde se habla sobre la bondad de Adonai. Recordamos que en las presentaciones pasadas que la palabra griega kurios es usada en las traducciones de la Biblia hebrea al griego y en lugar de la palabra Adonai, en el texto griego aparece la palabra kurios. Y esta palabra Adonai pues es la que sustituye las cuatro consonantes en la pronunciación hebrea sobre las cuatro letras, ¿vale? Yod, Hei, Vav, Hei no se traduce con Adonai, ¿vale? Cada vez que hemos presentado alguna parte de esa serie, mencionado que las cuatro consonantes son un acróstico, Elohim, quién será, quién fue, quién es. De aquí viene cada letra, pues tiene un origen en Ijie, Jaya, Ve, Jove. Al no presentarse esa descripción cada vez sobre el ser, sobre su identidad, la palabra Adonai vino como título de majestad, ¿no? Que sustituyen las cuatro letras siempre y cuando los judíos pues leen o ven en los textos hebreos las cuatro letras siempre lo pronuncia Adonai, entendiendo en sus mentes qué es lo que se expresa. No se usa esta palabra Adonai como nombre ni como con algún otro sentido para identificar a una persona, sino como referencia a las características de un ser, ¿vale? Para no tener sustituto para las cuatro letras, el texto griego de Septuaginta pues usó la traducción kurios para la palabra Adonai, es decir, usó un título correspondiente. Así tenemos en el verso 3 donde dice gustaron la bondad del Señor, como es traducido en el texto español, el texto interlineal griego presenta la palabra o el título o kurios, que ha sido traducido con Señor al español. Pedro usó o kurios para referirse a Yeshua en su sentido más común. Las palabras de Pedro fueron citados del Salmo 34, verso 8. En este Salmo 34, verso 8, la edición Septuaginta usa la misma palabra griega kurios. Si ustedes pueden comprobar, que yo no me invento cosas, ¿vale? Salmo 34, verso 8, busquen la edición Septuaginta en griego o un interlineal
y podrán leer el texto que aparece la palabra o el título curios. ¿Va? En el texto hebreo pueden confirmar que aparece el apelativo, las 4 letras Yod He Vav Hei, un apelativo que igual podemos presentarlo como Yehovah, como en otras ocasiones también lo hace, ¿no? En muchos textos en Septuaginta ha cambiado esta presentación en las 4 letras Adonai, esta palabra, este título con curios. Es algo común, ¿vale? No es algo casual. No quiere decir con eso que Pedro usó la referencia del Salmo para identificar a Yeshua, a ser el mismo Adonai, ¿no? Sino que solo miramos los hechos, ¿vale? Eso es aquí donde está el enfoque, miramos los hechos como comparativo y por medio de los resultados tratamos de identificar si Yeshua era y es Adonai, ¿vale? No traten las palabras que estoy diciendo como, es decir, no lo deben dar por sentado, tiene que investigarlo, ¿vale? Por eso hago toda esa exposición con bastantes detalles para que puedan ustedes encaminarse o aprender, investigar, comprobar, a ver si es así o no es así, ¿no? No creer porque por decirlo, podría decirlo en 3 palabras mucho más corto que presentar 16 horas de textos comparados, ¿vale? Entendamos, tengamos el sentido común. Pedro no está citando formalmente del Tanaj, sino simplemente estaba tomando el lenguaje y aplicándolo para describir la bondad en Yeshua. Ustedes evalúen las evidencias, saquen sus conclusiones. Esta palabra que en el texto hebreo, en el texto en español está habéis gustado que Adonai, habéis gustado que el Señor, la palabra gustar en el hebreo es ta'am, que significa gustar, comer. Es decir, pueden observar en 1 Samuel 14, verso 24, que tiene el sentido de probar alimentos, ¿no? O de saborear, como aparece en 2 Samuel, verso 19, no, capítulo 19, verso 34. También en el Salmo 34, no, 2 Samuel, capítulo 19, verso 36. Y en el Salmo 34, verso 9, está el sentido de probar, gustar, probar, descubrir por propia experiencia. Tiene otro sentido de percibir, discernir, evaluar, pero entre estas son más comunes. Y además el verso 9 del Salmo 34 es la más relevante en nuestro contexto porque tiene el sentido de probar por la propia experiencia, ¿no? Vimos por medio de la experiencia del pasado como Él estuvo con nuestros padres, pero probar por nuestra propia experiencia es la parte mejor. En aquel contexto, pues los discípulos vivieron con Yeshua y muchas otras personas de aquel tiempo. En nuestro contexto necesitamos, por una intimidad, una conexión directa con Yeshua, pues probar y ver qué bueno es. Este verbo ta'am se refiere a saborear algo mediante el sentido del gusto. Del sentido primario del gusto físico, ta'am evolucionó hacia la idea de evaluar cosas que no tienen que ver con la comida. Así llegamos a probar la bondad de Elohim, semejante al modo como probamos la comida. Como sustantivo, pues esta palabra ta'am llegó a referirse al discernimiento, es decir, la capacidad de elegir y deleitarse con las cosas buenas. Todo cuanto hemos degustado de parte del Elohim viviente lo hemos recibido de una manera directa. Yeshua nos dio la maná en el desierto y usó esta comparación física para de un hecho real, ¿no? Que pasó durante 40 años, por eso dijo comparación física, para describirse a sí mismo como la verdadera maná que es el mismo. ¿Ah? Exactamente como el nombre maná significa, bueno, viene de esta forma de expresarse hebreo. ¿Qué es eso? ¿No? Vieron cayendo algo del cielo, dice, ¿qué es eso? Pues exactamente así, muchas personas, lo que trata de enfocar la cita cuando se será piedra de tropiezo para los 2 casas de Israel, porque cuando lo vieron como Mesías, mi pariente más cercano, uno como yo, igual, ¿no? Igual en carne, eso no puede ser. ¿Qué es eso? Eso no puede ser Elohim. ¿No? Y tropezaron con él. Comed mi carne, bebed mi sangre. ¿Qué es eso? No dijeron los demás. No se enteraron que él es maná que baja del cielo.
Él es pan vivo, como dijo en Juan 10, la verdadera comida. Y en su sangre pues tenemos perdón y limpieza para nuestras inmundicias. Bueno, voy a poner también el verso 4 de 1 Pedro capítulo 2 para que ustedes contesten quién es indicado ser la piedra viva en este verso y para quién es preciosa y elegida. Dice, acérquense 1 Pedro capítulo 2 verso 4. Acérquense a él, ¿va? Ojo, acérquense a él, la piedra viva, ¿va? Nos indica a quién tenemos que acercarnos. Y en Juan, pues nos dice claramente que nuestra intimidad, nuestra relación, la comunión que nosotros tenemos que tener uno con los demás, pero también con Elohim también. Ciertamente dice, piedra viva, ciertamente rechazada por los hombres, pero para Elohim escogida y preciosa. ¿Ah? Aquí es una cita que da dolor de cabeza para algunas personas. Este verso puede ser muy claro para algunos y confuso para otros. Por cierta razón, se nos exhorta buscar tener intimidad con Él, que es la piedra viva, y no como otros enseñan, que tenemos que acercarnos al Padre de Yeshua, ya que el Mashiach no salva, sino que es su Padre quien salva. No, esta cita precisamente no dice acérquense a Él, es decir, al Padre de Yeshua, quien es la piedra viva por medio del Mashiach. No, no lo plantea así. Ya vimos que la piedra viva es Yeshua. Y Pedro nos indica que nos tenemos que acercar a Él, ciertamente quien fue rechazado por los hombres, pero para Elohim escogida y preciosa. Estas palabras necesitan un poquito de explicación. Pedro no nos habla de dos seres en este texto. ¿Vale? Esto ya para decirlo corto, y eso sería suficiente, no dejarlo corto, pero no claro. Así que tenemos que aclararlo. Si no, por eso me alargo a veces mucho. Sino que en base al estilo propio hebreo en cual Elohim del Tanaj no reveló claramente sus intenciones para que todos entiendan, sino que se describió a sí mismo como su obra por medio de una descripción que para los que no buscan conocerlo de verdad, tengan la impresión que está hablando de otra persona. Así para que todos cuantos no tienen temor y respeto hacia él, para buscarlo independientemente de las apariencias por medio de cual se nos revela, que tropiece con lo que sus meros ojos ven. Pedro reafirma el texto del Tanaj de Isaías 8, versos 13-14, nuestra cita principal, y también la cita de Isaías 28, 16. Los conecta, ¿no? Indicando que Él es la piedra elegida y Yeshua es la piedra o roca de escándalo. Ya que, aunque en Isaías la cita está bien clara, yo mismo, está hablando Elohim del Tanaj, seré. Entonces, Pedro, al juntar la cita de Isaías 28, 16, donde dice, pondré en Sión una piedra de tropiezo, una piedra elegida, escogida, una piedra sobre la cual se edificará toda la construcción. Vemos que no se presentan dos personas distintas en estas dos citas, sino no se presentan dos ungidos, sino lo que está haciendo Pedro está juntando, de hecho, las dos citas en una sola persona, de tal modo que yo puedo probar que cumple con las normativas especificadas por el mismo Elohim a fin de poder identificarlo a él, ¿no? ¿Quién es esa roca de tropiezo? ¿Quién es esta piedra angular? Escogida, la palabra escogida o elegida de Elohim literalmente se refiere al criterio de Elohim. No hace énfasis en la persona como si fuera un otro, sino a una capacidad de diferenciar de una unidad de valores, según el anuncio o según los valores que Él ha dejado para que nosotros podamos usar como unidad de medida para poder identificar al Mashiach. ¿Vale? Precisamente este es el sentido que tenemos que acercarnos a Yeshua, que es nuestra piedra viva.
aunque él fue rechazado por los hombres, pero aunque los hombres lo han rechazado, ¿qué clase de hombres? Pues los que no tienen temor ni respeto. Pero para los que tienen temor y respeto, tienen capacidades, piedras por aquí, piezas sueltas, esparcidas por todas las escrituras, unidades de medidas, ¿no? Enseñanzas, verdades que nos ayudan a identificar por qué esta piedra, quién es esta piedra, por qué es piedra y quién tropieza y qué puedo hacer yo con ella, yo que tengo respeto y temor de Elohim. ¿Vale? Esta suma de verdades, de detalles sobre la descripción de cómo es esta piedra, es la unidad de medida, el estándar que Elohim lo estableció y su norma nos confirma para nosotros, es decir, tener en cuenta esta normativa, estos detalles, yo puedo identificar la persona que es Mashiach, entre muchos Mashiach, según Elohim lo confirma, según Elohim lo aceptó, lo nombró, tiene que ser así. Nos dio detalles, no sé cómo explicarlo mejor para que entiendan, espero que lograron entender. ¿Vale? De ningún modo se trata de aquí presentarse dos personas, sino una vara de medir, una unidad que Elohim me lo dejó como estándar de medida. Y en función de estas estándar de medida, yo puedo apreciar quién es de verdad Mashiach, la piedra viva. ¿Vale? Conociendo quién es la piedra viva, que Elohim me las dejó, según los detalles que Elohim me los dejó en Tanaj, yo tengo que acercarme a esta piedra viva. ¿Vale? Le expresé así, puede que entiendan mejor. Pedro, la cita de 1 Pedro, capítulo 2, verso 4, dice, puede ser mejor comprendida al leer algunas otras ediciones bíblicas, pero por igual resulta más complicado a causa de otras ediciones. Y me refiero a diferencia entre hablando de la diferencia entre las ediciones, me refiero eh, a las convencionales, como es Reina Valera, Corona de Jerusalén, Código Real, versus las ediciones mesiánicas, donde se supone que han restaurado ciertas cosas cuando en realidad han introducido ideas, títulos y nombres que crean aún más confusión. Por eso hay ediciones que una persona si las lee puede entender mejor y hay ediciones que una persona puede leerlos y se puede confundir más. Ediciones que explican, como bien cité las 4 formas, pues que han probado que el maestro es bondadoso, es decir, una referencia al Salmo donde habla de Adonai, de Yod-Hei Vav-Hei, de Jehová, Elohim del Tanaj, que Pedro aquí o en esta edición se vierte como maestro, como una referencia directa a Yeshua. ¿Vale? Y hay otras ediciones donde ustedes han saboreado que Adonai es bueno. Aquí ya no te pasa al presente, te mueve al pasado, ¿no? Y ya no puedes ubicarte o hacer una conexión con Yeshua, sino que dices, bueno, experimenté en el pasado y qué tiene que ver con el presente. Una persona que razona tiene un cortocircuito aquí porque no tiene conexión entre los hechos. Entonces hay por encima otras ediciones que aquí agrega un nombre que se supone que pertenece al padre de Yeshua, pero a la vez la razón te hace pensar, si Yeshua nunca presentó, nunca nos enseñó cómo se llama su padre, entonces ¿de quién está hablando esta cita? Por eso hay ediciones que crean más confuso. En el contexto que tanto en Tanakh como en Brit Hadashah es el mismo Elohim, la cita que Adonai, Señor, Maestro, Curios, Teos, son referencias a la misma persona, a Yeshua, pues todo está excelente en común unión. Así que les recomiendo que tengan equilibrio, paciencia y deseo de estudiar para que no se confundan. Pedro no se inventó lo que escribió. En este capítulo ni habló de su propia concupiscencia, sino que en base a otras piezas de puzzle que nos revela quién es la piedra angular, como el Ben Negev, es decir, la piedra de tropiezo. Así en los Salmos hallamos la fuente donde las profecías nos marcan ciertas pautas dentro del misterioso plan de la redención. Salmo 118, verso 22 al 26, vamos a leer. La piedra que los constructores rechazaron ha venido a ser la piedra angular. ¿Vale? Es la raíz de donde también Pedro se inspiró para citarlo. No es algo que él se inventó, sino que tenía aquí un fundamento
que contiene una profecía, una referencia directo a, a Elohim, y también se recalca aquí los valores, el estándar de medida que Elohim los estableció, y yo tengo que tener estas medidas que Elohim en el Tanaj las proporcionó para que yo pueda identificar correctamente quién es Mashiach, porque él será piedra de tropiezo. Por algo, él no vino en su esplendor, sino vino de una forma para que se pueda tropezar. Y en esta forma humana muchos mesías llegaron, ¿no? Y la persona que tropezaron a causa de uno o se confundieron a causa de uno, pensó que Yeshua es uno más, que dijo, como otros que dijeron ser Mashiach, igual tropezaron con ellos. A mí me pasa muchas veces con personas que yo en el pasado pues les enseñé, les compartí un error en un tiempo de mi ignorancia, en mi tiempo de oscuridad, y ahora que le presento, y porque sabe que después fui defraudado, decepcionado, ellos también, ahora cuando le presenta lo que es real, lo que es verdad, y le puedo justificar por qué el fracaso pasado, hoy tropiezan con el pasado. Dice, ¿cómo sé que no otra vez estás mal, ¿no? Y así sucedieron con los que tuvieron otro Mesías antes. Vieron a Yeshua que se presentó como Mashiach y tropezaron con su apariencia. Más cuando él no era un guerrero como otros anteriores, como era Barab. Salmo 118, verso 23. Esto ha venido de Adonai, es decir, ha sido proporcionado de él, y a nuestros ojos es maravilloso, es parte de un plan que es excelente. Verso 24, ese es el día que ha hecho Adonai, un día para que nos regocijamos y estemos alegres. Oh Adonai, sálvanos ahora. ¿Ya? Vimos quién es el Salvador. Y Adonai manda ahora, oh Adonai manda ahora prosperidad. Bendito es el que viene en el nombre de Adonai. Y aquí yo le voy a leer la cita como está en el texto. Vamos a poner por escrito exactamente así. Y exactamente así lo vamos a poner en YouTube. Dice verso 26 de esta edición que estoy leyendo ahora mismo. Es la edición de Torah Viviente. Bendito es el que viene en el nombre de Adonai. Aquí hay una paréntesis que pone Yeshua. Y otra vez, en otra paréntesis más pequeña, las 4 letras del nombre de Yeshua, Yod Shin Vav Ayin. Te bendecimos de la casa de Adonai. Bueno, vamos a hablar un poco del texto, después regresaré a este último verso. Esto ha venido de Adonai. Es como decir que esta parte de su diseño, que los hechos sean así, ¿vale? Es una forma de dar por sentado, de confirmar, tener claridad. Los que entienden el plan de redención y conocen al Redentor, se alegran, ven lo maravilloso que es este plan, y quien no logra ver tropezarán con la misma realidad, ¿vale? La cita anterior, como lo decía, que es de la Torah viviente, del verso 26, la dejé así como está en esta edición Torah viviente para evidenciar algo. Al injertar entre paréntesis el Shem y Yeshua en el verso 26, también puede traer cierta confusión. Aunque tenemos bien clara instrucción tanto en el Tanaj como en Brit Hadashah al final y al principio. No añadir ni quitar, porque Elohim añadirá, o si no permitirá, y el Elohim de este mundo traerá su desgracia y la confusión, ¿no? Así que tenemos que tener en cuenta el contexto de las enseñanzas y tener cuidado con esas ediciones bíblicas. ¿Por qué se puede interpretar por algunos como si la cita diría que Yeshua viene en el nombre de Adonai, quien a la vez se interpreta ser el padre de Yeshua por otros, ¿no? Hay muchos que dicen en el Tanaj, o en esta precisa cita en el Tanaj, está el padre de Yeshua. Y se espera que Yeshua venga en el nombre de su padre, y aquí incluso inventaron un nombre para su padre, y le dieron un nombre, y dice, el hijo tiene que venir con el nombre de su padre. ¿Vale? En realidad, Yeshua es Adonai, y vino en virtud de su propia voluntad. Escúcheme bien, y obviamente con el permiso de su padre. Digo en su propia voluntad, porque él mismo dijo que yo doy mi vida. Es en Juan capítulo 10, verso 18.
No dijo que lo mandó su padre para que muera. Yeshua mismo, al disponerse a ser nuestro Goel, como vimos en partes anteriores mejor presentado, se dispuso a pagar en nuestro lugar el precio de muerte a cambio de nuestra vida. Por eso dije, vino en virtud de su propia voluntad. En verso 26, es un saludo usado en Jerusalén para todos cuantos venían a adorar al Elohim viviente al templo. A todos los hebreos que subían al templo en las 4 estaciones cuando tenían que presentarse ante Elohim, se le dirigía en este saludo de bienvenida y por lo tanto también a Yeshua. Y él lo usó también. El Redentor no se presentó en su resplandor como soberano, sino como el Goel cuando entró en Jerusalén. El pueblo solo veía la apariencia de Yeshua uno más como ellos y con razón, ya que él se hizo nuestro Salvador. No por casualidad uno de los títulos favoritos, o como más le gustó llamarse a Yeshua, era Ben Adam, es decir, hijo de Adán. Eso es mi pariente, uno semejante a mí. Quitó su esplendor, su gloriosa naturaleza como se manifestó en el Tanaj. Se hizo uno más como yo. ¿Vale? Y con razón, en Juan 17, si no me equivoco, está orando a su Padre, glorifícame con el honor, con el esplendor que tenía contigo, ¿no? Es decir, dejó toda su esplendor, su magnificencia, como lo vio los profetas en el Tanaj, y cuando lo vio, se desmayó, no cayó a la tierra. Y en Brit Hadashah se presenta que el que viera, quien vieron los profetas en el Tanaj era Yeshua mismo, no a su padre, ¿no? No olvidamos, Yeshua tiene a su padre, ¿vale? No confundimos al Elohim de Israel con el padre de nuestro Elohim, ¿vale? Así, Adam viene de la palabra hebrea Adamaj, que es barro, alegóricamente como decir hecho de carne. De aquí el sentido de la palabra Goel, que es como uno cercano, pariente, semejante a nosotros, idéntico en naturaleza carnal, aunque en su ruaj era un espíritu vivificante. El segundo Adán, un ruaj dator de vida. Por eso es el ruaj HaKadosh quien descendió sobre Miriam, y no el padre de Yeshua quien engendró un hijo en Miriam, como se interpreta de los que creen semidioses, ¿no? Como es el credo cristiano y otros griegos romanos, sino que fue el Ruaj quien descendió sobre Miriam, y el hijo que se engendró fue llamado Ben Elohim, Ben Elión, hijo del Altísimo, ¿no? Por la línea de su madre, en cuanto a la naturaleza de herencia carnal, como Goel, pariente más cercano, Ben Adam. Por la línea en cuanto a su espíritu, su identidad es Ruaj, como su padre es Ruaj, Elohim es espíritu. Bueno, hay otros temas en audio por escrito también sobre este aspecto de quién es el Ruach HaKadosh, la identidad del Mashiach de Yeshua como espíritu vivo, Elohim Hai. No sé si se dan cuenta de cuánto daño puede hacer una nota marginal, como está en este caso en Torah Viviente, en esta edición, aunque buena en general, pero tiene sus errores. No hay edición que no tenga errores. Ojo, todas las ediciones bíblicas tienen errores, todas por completo, sin hacer excepción de alguna. ¿Ah? Hay una misma ley para todos. ¿Son buenas o tienen errores? Si tienen errores, pues no se puede presentar como buenas. Una nota entre comillas o entre paréntesis puede crear una gran confusión. Un mero injerto en el texto bíblico puede confundir a los lectores aun cuando no era la intención del editor. A veces puede ser acertado un injerto, a veces no. Por eso es más sabio educar la mente y explicar, si se puede, dónde los editores metieron la mano. Una persona que tiene claro quién es el Elohim entre el Tanaj y el Brit Hadashah, les es más fácil entender y discernir sobre la intención de un cierto autor de alguna edición bíblica, pero cuando se tiene desarrollado un espíritu en cuanto a la comprensión hebraica de sus metáforas. Al leer una nota entre paréntesis o entre comillas se puede eh, entender bien o se puede malinterpretar en función de la capacidad del conocimiento del espíritu que una persona quiere ver. Si ven solamente con sus ojos, va a interpretar esta cita como que aquí Yeshua
tiene que venir en el nombre de su padre, ¿va? Si no conoce el contexto cultural, pues va a malinterpretar. Tenemos que estar atentos a lo que entendemos cuando leemos o compartimos las diferentes ediciones. Si vemos que algún inserto que no es correcto, siempre hay que cambiarlo. Yeshua citó de esta misma cita de Salmo 118, verso 22-26 en Mateo 23. A su vez, en el Brit Hadashah, en las ediciones mesiánicas, se ha vertido con el mismo concepto errado tomado de las interpretaciones que en el Tanaj supuestamente eh, Adonai es el padre del Mashiach, como se da a entender en la cita del Salmo tras el injerto entre paréntesis. El que viene en el nombre de Adonai pone en paréntesis Yeshua. Al no tenerse en cuenta la cultura de la época y el precioso saludo, se interpreta específicamente como una profecía directamente hacia el Mashiach, que tendrá que venir con un dicho nombre. Y muchos malos conceptos brotaron de una interpretación que no sigue la suma de las enseñanzas contenidas, pero esparcidas en varios contextos en el mismo Tanaj. Sea que el que tenga misericordia, que lo Adonai tenga misericordia, Elohim tenga misericordia, su Ruaj, por medio de su Ruaj, ayude a este pueblo que perece porque no buscan el conocimiento, no por falta de conocimiento, porque tenemos este conocimiento a disposición de todos como herencia del pueblo de Israel, pero no lo buscan. Por eso sea que Él tenga misericordia de ellos y que la misma suma de la palabra de Elohim sea una norma para ellos, para ustedes, y que nadie se conforme solamente con lo que enseñan ciertos o dichos maestros bíblicos o como ellos le interpretan, o como alguna edición bíblica llamada Malakadosh, ¿vale? Le está diciendo, o ediciones como nombre verdadero. No confíen en estas ediciones bíblicas. ¿Vale? Traten de educar la mente, de entender, de tener conocimiento sobre quién es el Elohim del Tanaj, para así darse cuenta de los errores que operaron, o los errores los injertos que se operaron en las ediciones del Brit Hadashah. La piedra rechazada que se menciona en el Salmo 118, verso 22, la usó Yeshua como referencia a sí mismo en Marcos capítulo 12, verso 10. Y Pedro incluye la cita que él hizo delante del Sanhedrin. ¿Vale? Esta cita donde Yeshua afirmó ser la piedra, según el Salmo 118, verso 22, delante de Sanhedrin, Pedro la aplicó otra vez a Yeshua en Hechos capítulo 4, verso 11. Yeshua es la piedra angular sobre la cual se construye el edificio y crece hasta ser la piedra de coronamiento, según se describe en 1 Corintios capítulo 13, verso 11, preciosa, y en Efesios capítulo 2, verso 19 al 22. Reuniendo ambas metáforas, Pedro enfatiza que Yeshua es precioso solo para los creyentes, como muestra el contexto original, y que aquellos que se niegan a creer comprueban que es una piedra que les resulta de tropiezo. Pedro incorpora la referencia del Isaías capítulo 8, verso 14, junto con la cita sobre la piedra angular mencionada en el Salmo 118, verso 22, para describir en una misma persona la esencia de dos obras, una que resulta para la bendición de muchos y otra para el juicio de otros tantos. Algunos tropiezan en la presencia de Yeshua porque lo rechazan o se niegan a creer que Él es el que afirma ser. Las personas que se niegan a creer en Yeshua HaMashiach cometen el mayor error de su vida. Han tropezado en la persona que pudo salvarlas y darles sentido de su existencia. Por lo tanto, han caído para el día de juicio. Mientras que otros están edificándose sobre esta roca para ser parte de un templo viviente como la más consagrada morada y ofrenda para su Padre, para que el Padre de Yeshua sea honrado, según bien explica Pablo en Efesios capítulo 2, desde el verso 19 al verso 22. En este mundo, se edifican muchos tipos de construcciones espirituales. Me refiero a enseñanzas que hay dentro de los credos, ¿vale? No me refiero a construcciones
civiles o industriales o, bueno, oficinas, sino construcciones espirituales, ¿va? Entiendan la alegoría. Todas promesas a cual se aferran multitudes de creyentes. El movimiento New Age, las iglesias cristianas, el espiritismo, los Illuminatis, los movimientos que esperan que bajen los extraterrestres, como son los realianos, por ejemplo, ¿no? Esperan que bajen los extraterrestres con sus naves para llevarlos. Incluso tienen planeado, tienen dinero para construir una embajada en Jerusalén, Israel, para esos realianos extraterrestres. Y todas las clases de religiones, de los sismos, todos construyen un torre de Babel, construcciones espirituales. Bueno, hablando virtualmente, ¿no? Pero, ¿cuántos saben sobre qué fundamento están edificando? Aunque la estructura del mundo se estuviera cayendo de pedazos a pedazos, y desde luego que se desmoronará. El hombre que está edificando sobre un fundamento que es la roca de Jacob, el Elohim de Israel, no tiene a qué temer. Él no será confundido. El alma creyente se apresura a ir a Yeshua, el Elohim viviente, pero nunca jamás se encontrará causa para apresurarse a huir de él. Tengamos presente la cita, la siguiente cita para seguir una otra pista. Y Isaías capítulo 8, versos 13 y 15. Voy a leer de la edición Corona de Jerusalén. Adonai Zebaot, a este tened por santo, sea él, 1, vuestro temor, y 2, y él, vuestro temblor. ¿Vale? Verso 14 dice, será un santuario y piedra de tropiezo y peña de escándalo para entrambas casas de Israel. Lazo y trampa para los moradores de Jerusalén. Allí tropezarán muchos, caerán, se estrellarán y serán atrapados y presos. Las dos casas de Israel, todos sabemos que se refiere a los dos reinos, en cual se dividió la nación hebrea. Después, en los días del hijo de Salomón, ¿no? Los dos reinos se separaron, o el reino de Israel se separaron en el reino del norte, el reino del sur, la casa en Judea, la casa de Judá, en Jerusalén, y el regato del norte con capital en Samaria. A este pueblo disperso Pedro le mandó cartas entre las naciones. Así que vemos en el verso 12 y 13, en Isaías 8, que estos versos 12 y 13 son citados, ¿va?, en Primera de Pedro, capítulo 3, en el verso 14 y el 15, donde se identifica al Mashiach ser Jehová, Adonai de los ejércitos, Adonai Zebaot, como sin duda implicó en sus alusiones cuando conectó Isaías capítulo 8, verso 14 y el 15, con lo que el maestro dijo en Lucas capítulo 20, verso 18. Todo esto Pedro lo vertió en 1 Pedro capítulo 2, verso 7 y verso 8, ¿vale? Tómese tiempo, despacito lean ustedes la cita mientras escuchan, mientras investigan esas presentaciones, para que así viendo las citas, no lo voy a repetir, siempre lo hemos repetido antes, pero para recalcarlos. Es la más sólida de todas las realidades de que Elohim está presente aquí, o todo suficiente o insuperable. Una última evidencia digna de ser considerada con sumo temor y temblor está en Lucas capítulo 2, verso 34. Simeón les dijo, cuando el día octavo, cuando llegaron Yosef con Miriam, con su esposa, y Miriam vino con su hijo, dijo Simeón, una persona que estaban allá esperando la promesa de Elohim, ya que Elohim le prometió, no se cerrarán tus ojos hasta ver la salvación, la redención, al Salvador, ¿no? Le dio la promesa que con sus propios ojos verá el propio Salvador de Israel. Simeón les bendijo y dijo a Miriam, su madre, este está puesto sobre su bebé, ¿no? Sobre Yeshua. Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y para ser señal de contradicción. ¿Vale? Es otra forma de leer el cumplimiento de Isaías 8, verso 3.
lazo y trampa para los moradores de Jerusalén. Allí tropezarán muchos. Piedra de tropiezo y pena de escándalo para las dos casas de Israel. Caerán, se estrellarán y serán atrapados y presos. Lo que antes mencioné, su destino rumbo a perdición. ¿Por qué? Porque tropezaron en la apariencia de un humilde carpintero. En Lucas capítulo 20, verso 18, donde se hace la descripción sobre Yeshua como la roca de escándalo, piedra de tropiezo, y es aquí donde se describe que todos cuantos tropezaron con él serán destruidos. Todo el que caiga sobre esta piedra se destrozará. Y a él sobre quien ella caiga le aplastará. En otra parte dice, él hay una obra, piedra de tropiezo, pero igual puede tener un buen sentido porque en general, bueno, se puede asociar con el contexto de la profecía que vino por medio del patriarca Adán, no será una serpiente en el camino, ¿vale? Igual piedra de tropiezo como serpiente en el camino se toma en el mal sentido, ¿no? Se ve una parte o solamente la parte mala de esta obra. Pero hay una piedra buena. Igual una persona puede tropezar con una piedra y aprender a edificar sobre esta piedra, o puede tropezar y no levantarse. En el caso de la profecía sobre la tribu de Dan, sobre esta obra que hay que hacer, es morder el talón del caballo sobre el cual cabalga un cierto jinete. Y es aquí donde las escrituras nos enseñan que Elohim tirará a tierra el orgullo de los orgullosos, ¿no? Destruirá a los carros de guerra, a fuerza del ejército que está en Israel. ¿Para qué? Porque Elohim es nuestro escudo, nuestra defensa, nuestro amparo, y yo no tengo que volver a Egipto, no tengo que confiar en caballo y en el carro, ¿no? No es la fuerza de defensa, es la defensa del pueblo Israel, no debería ser del pueblo israelí, pero el pueblo israelí no tiene como escudo al Elohim de Israel, sino tiene como escudo la fuerza de defensa israelí, es decir, las armas de guerra. Las escrituras nos indican que nosotros tenemos que confiar no en caballo, no en la fuerza del carro, sino en el Elohim de los ejércitos. ¿Vale? Todo el que caiga sobre esta piedra será destrozado, y aquel sobre quien ella caiga será aplastado. Entonces, igualmente como la serpiente muerde el talón del caballo para que haga caer el jinete en el polvo, pues de aquí Elohim dice, él levanta al humilde del polvo, al orgulloso lo baja, ¿no? Quita a los reyes del trono, levanta a los humildes del polvo, dice en el Tanaj, ¿no? Parafraseando la cita. Y es exactamente el consejo. Si una persona tropezó con Yeshua porque no entiende y no me suena porque otros dicen, párense a cruz de los caminos. Dispónse a investigar, dispón su alma como Daniel a entender. Pida al Ruaj de la verdad, que es guía en toda verdad, que dé sabiduría y luz para poder entender quién es este Mashiach, quién es Yeshua HaMashiach. El siguiente verso deja claro que los líderes de aquella época, es decir, Lucas capítulo 20, verso 19, deja claro que los dirigentes de aquella época entendieron que hablaba sobre ellos, al ser los que eh, desecharon esta piedra, y que esta piedra caerá sobre ellos, los destrozará. Es decir, ellos mismos eligieron al ponerse en contra de Yeshua, pues sellaron su destino hacia la perdición, porque se quedaron sin redentor, no hay quien los salve, ¿no? Entonces tendrán que pagar, cuando el pecado pedirá la vida del pecador, tendrá que pagar su vida para el pecado. ¿Por qué? Porque no tienen la roca sobre quien edificarse su fe. No tienen un defensor, no tienen baluarte. Tendrá que pagar ellos mismos.
Los creyentes, para ellos es bendición, lo que para otros es locura. Para los creyentes en Yeshua hay amparo, hay tranquilidad, hay seguridad. ¿Por qué? Porque esta roca es el fundamento que se dispuso a hacer el Goel, a pagar el precio en lugar de ellos. Mientras los dirigentes buscaban su muerte, en realidad, la muerte del Mashiach, la muerte de Yeshua, en realidad lo que hacían era buscar romperse de la fuente que les proporcionaba posibilidad para vivir. Yeshua es la piedra viva o viviente, teniendo en sí el agua de viva desde el principio, según está en 1 Corintios capítulo 10, verso 4. Y levantado de la muerte para vivir para siempre, ¿no? Yeshua, él fue muerto, estuve muerto, Apocalipsis 1:18, pero soy vivo, ¿no? Él tiene la llave, la clave de la muerte, de la vida y de la muerte. Después de ser repudiado por los hombres, se constituyó en la fuente de la vida para nosotros. Como ninguna otra roca terrenal, él vive y da vida tal como lo ilustra o se ilustra en el Tanaj a través de la historia pasada, en donde aparece la fuente, la roca que iba detrás de ellos, de cual bebieron todos por desierto. Éxodo capítulo 17, verso 6 y Números 20, capítulo 20, verso 11. Voy a terminar con una última afirmación de parte del Redentor, nuestro Mashiach, una advertencia. Juan capítulo 9, verso 38. Y dijo Yeshua: para un juicio he venido a este mundo. Obviamente no vino solamente para eso, y además también dijo: yo no he venido a juzgar el mundo. Parece una contradicción, pero entendamos que hay distintas partes de obra. En el sentido de piedra de tropiezo, se describe en forma de juicio, es decir, que él no porque él juzgará en ese sentido, sino que será su propio ser, será un juicio por, por los demás que tropezarán con él. Para un juicio he venido en este mundo. Así que él dijo con razón en el Tanaj: seré piedra de tropiezo para las dos casas de Israel. Y por esa razón vino así. Para un juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven se vuelvan ciegos. ¿No? Tienen ojos y no ven. Este pueblo me alaba de labios. ¿Ah? No quiero que vengan a mí. No quiero salvarlos. Palabras duras. Hay que entenderlo en este justo juicio. ¿Vale? Hay que encabezar muchos cabos sueltos y hay que atar todos los cabos sueltos para que se entienda correctamente todos estos dichos. ¿Ah? Los que ven serán cegados. No es una referencia a los ojos físicos. Uno puede leer y no entender, ¿ah?, lo que está leyendo. Y puede ver, pero no enterarse quién está delante de sus ojos. Cuando llegaron los tres emisarios desde el oriente, cuando vieron la señal en los cielos, llegaron a los conocedores, los que sabían leer en las escrituras, y ellos trajeron los libros sagrados. Bueno, no presenta así, y presentaron, describieron: sí, está escrito en la profecía, una estrella pues nacerá en Jacob, Shiloh, se engendrará Shiloh, no se quitará la vara del reino hasta llegar Shiloh. Cuando se verá la estrella, pues es que llegó Shiloh. Al enterarse el rey, ¿no?, se dieron cuenta, no eran tontos, se dieron cuenta. Y si se enteró el rey que no era conocedor de las escrituras, ¿cuánto más los que hablaban o los sacerdotes que describían las propias profecías hebreas? ¿Qué hizo? Como evidencia que se enteró, se dio cuenta, matar a todos los hijos de 2 años para abajo, 2000 niños, para que no haya tal redentor, tal rey en Israel que le quite el trono. Por eso hay ojos que no ven, son ciegos. Ellos leían las profecías. Muchas personas son conocedores de la Biblia. Muchas personas la conocen de memoria, capítulos, libros enteros de la Biblia. Personalmente conozco personas, o conocí personas, no sé si siguen en vida, que conocen más la mitad de la Biblia. Es decir, bastante, mucho. Pero aún así, no tienen entendimiento sobre lo que lean, son ciegos. También hay muchas personas, como está en el caso de Miriam, estaba delante de Yeshua a sus pies,
llorando, preguntando, ¿dónde lo pusiste? Pensando que él era el jardinero, ¿no? En el día de Bikurim, en la primera hora de la mañana, en el día después del Shabbat. Y también los dos caminantes, los dos discípulos que caminaban hacia Emmaus, una ciudad un poquito lejos de Jerusalén, una buena caminata al lado de Yeshua, no lo vieron. Estaban hablando con él, Yeshua les explicaba la escritura. Tenían ojos, eran ciegos, no lo veían. Hay muchas personas así que necesitan al acudir al consejo del Apocalipsis, del mensaje del testigo fiel en Apocalipsis, que el Ruaj está mandado por medio del mensaje hacia la congregación de la Odisea. Te aconsejo que compres de mí colirio para tus ojos, porque la mayoría de las personas necesitan aprender a leer la Biblia, porque si no aprenden a leer con los ojos del Ruaj, con la guía del Ruaj, vamos a presentar decenas y horas y días y meses y estudios y audios y no se van a enterar. Eso es así, está revelado. Y los que vean que se vuelvan ciegos siempre y cuando no buscan con temor y con temblor dar la reverencia al que es el Redentor. Hay personas jurídicamente incapaces de comprender y recibir la verdad, a la cual voluntariamente cerraron sus ojos de tal modo que Elohim los ha dejado entregados al fruto de sus propios caminos. A pesar de todo nuestro esfuerzo para ayudar a todos, ver quién es el Elohim de los hebreos, no podemos hacer nada para el que no está dispuesto, para lo que no se dispone a ver, poder ver. No podemos ayudar a quien no quiere ser ayudado. Nuestro deseo de nuestra parte, hacemos todo lo posible para explicar lo mejor posible. Y desde luego, aunque esta será la última parte que tenemos pendiente de toda esta serie, bendita serie, 12 presentaciones en 14, en 15 audios, ¿no? 12 presentaciones en 15 audios. No significa que no hay más. Siempre tenemos mucho más evidencia, mucho más pruebas a lo largo de las presentaciones con la bendición del cielo. Pues siempre que vamos a tener ocasión, vamos a incorporar referencias a este concepto, que en el Tanaj está Yeshua, que en el Brit Hadashah está Yeshua, que siempre que hablamos sobre el Elohim de Israel, hablamos sobre Yeshua, no sobre su padre, porque su padre no hay manera alguna para que pueda cumplir con las especificaciones en cuanto poder ser esposo, ser rey, ser sacerdote, ser mi pariente más cercano, Goel, ser todo lo que los atributos que están en el Tanaj, ¿no? Pero cuando hablamos del plan de redención, vemos que todo, independiente de Israel, independiente de la fe hebrea, el gran proyecto de redención que abarca 7.000 años de historia, un proyecto que incorpora todo relacionado con Israel y con el concepto sobre la deidad hebrea, aquí sí vemos que la obra de redentora no solamente se limita a redimir Israel, sino a dar posibilidad al ser humano en sí mismo, independiente de qué linaje, de qué descendencia es, poder recuperar lo que Adán ha perdido y volver a estar en conexión con el Padre de Yeshua, a fin de que toda esta obra será completamente cumplida y restaurada, todo, toda la obra redentora, todo lo que Yeshua realizará, ¿no? Será ofrenda, será como un grato olor para su Padre, ¿vale? Es lo que en el Brit Hadashah se presenta. Entonces Yeshua se pondrá a los pies de su Padre, no porque Yeshua es inferior y el Padre es superior, sino porque es normal que un hijo de respeto, ¿vale? Todo el que conoce lo que llama quinto mandamiento sabe que no hay forma de respeto más grande que un hijo de el honor a sus padres, ¿vale? Esa es una forma de
reconocer la soberanía, la autoridad y reconocer que su Padre es Elohim, es decir, que tiene dominio, está superior, no tiene orgullo de ponerse por encima, ¿no? No el decir yo y mi Padre, sí, somos una, pero no un mismo ser y no su título yo soy igual como Él, sino el sentido de respeto. En ese sentido eh, de respeto, aquí Yeshua se presenta como una relación entre un padre y un hijo, ¿vale? Entendamos y tengamos sentido común. Bueno, desde España pues deseo que todos puedan llegar a este conocimiento, entendimiento y que pueda compartirlo además. Si ustedes están bendecidos a través de esta serie, de estas presentaciones, de esa investigación, compártala para que esta bendición se sirva de bendición no solamente para ustedes, sino para otros también. Un abrazo en el nombre de Yeshua para la gloria de su Padre, eh, ahora y para siempre. Bendiciones en el nombre de Yeshua.